ahí está por ahí Carolina. Ay, ¿dónde está? No lo puedo. Se está. A ver, permítame. Es que no puedo brincar. No puedo. A Mónica y a Carolina no lo puedo aceptar. Le digo que abrí tantos programas para. Está. No, es que me tengo que salir. No debo salirme. Que también me vuelve loca la computadora teniendo programas no legales para estarlos monitoreando. No se puede proyectar. No se queda. Ah, de plano no se deja ahora. No. Ahí está de nuevo. Tantas cosas que abren en una sola computadora, pero bueno. Regresamos. Sobre las características que pueden denotar, ¿no?, en una persona que está embarazada, es, entre otras cosas, la amenorrea. Esto es el bloqueo, ¿no?, de la menstruación. Aunque hay sus excepciones. De repente hay personas que sí tienen un poquito. Y sobre todo al inicio, que es cuando se da la anidación, que esto de esta amenorrea hay una confusión, ¿no?, donde se rompe la capa epitelial, primero la que sostiene prácticamente o cubre el endometrio. De repente hay algo que denominamos, o a veces las mujeres sobre todo dicen que pues le está bajando un poquito, pero le está bajando. Pues no es exactamente eso, ¿no? Pero en términos generales, deja de tener su periodo menstrual porque ese endometrio que tiene las características necesarias para realizar un embarazo, con esto, y se ve en el ultrasonido, va a tener esas características. Ahora también puede tener una hipersensibilidad en los pezones, puede tener algunos mareos, y digo puede porque no necesariamente tiene que ser así. Más o menos, algunas personas lo tienen, mujeres, otras no, otros en mayor magnitud o mayor expresión, otras de plano ni siquiera se dieron cuenta. Entonces, pero algunas de estas características pueden presentarse en la mujer embarazada. Sobre todo al inicio, cuando hay las sospechas, pues deben de considerar esto, que si tienen mareos, que si tienen vómitos matutinos, que si tienen somnolencia, alteración en la percepción de los olores, o sea, una sensibilidad a los olores, deseos intensos de ciertos tipos de alimentos, decimos los antojitos, que a veces no se miden y dicen, se me antojan una nieve del otro extremo de la ciudad a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, ¿no? Que porque las de aquí enseguida no me gustan. Y así decía la vez anterior, ¿no? Haciendo una broma. La implantación es variable, puede ser de escasos 2-3 días hasta más. Por eso es que se confunde en lo que es la menstruación. Puede durar 2-3 días o hasta más. Depende de la velocidad con la que se vaya anidando y se cierre totalmente, se devuelva como un tapón en ese epitelio. Es variable, ¿no? No todas las mujeres están así. Esto cada vez es más variable en el sentido de que estrictamente la salud y la formación del endometrio, ya para implantación, cada vez tiene más debilidades. Esto es por el tipo de alimentación, por el sedentarismo de las mujeres, ¿no? Entonces hay más irregularidad, o sea, son menos sanas en ese sentido, generalmente hablando, ¿no? No digo que todas, pero hay más variabilidad en cuanto al tiempo. 2-3 días con ese pequeño sangradito, sí son casi seguros a las que les toca, ¿no? O que se les presenta. Entonces, hay un poco de fatiga y deseos frecuentes de orinar. Entonces, algunos de estos, o a veces que hasta casi todos, se presentan en las personas que tienen algunos signos de embarazo. Entonces, ahí está. Entonces, dentro de
lo que es la capa o bicapa, vamos a tener un epiblasto y un hipoblasto. La capa bilaminar, decimos. Capa bilaminar denomina la parte, decimos, de donde está la anidación, lo que está hacia el endometrio, es el epiblasto. Lo que está hacia el blastocele o el paso, le denominamos el hipoblasto, ¿no? Entonces, siempre va a ser así. Sí, efectivamente, porque acuérdense que hay una hormona, hay un estado hormonal, donde se refleja en los hombres. Me ha tocado conocer varios, yo en lo personal nunca me tocó, que sí tengo 3 hijos, pero sí, se da la cercanía y se da como un intercambio de hormonal y sí hay una expresión de lo que le debe suceder o que le sucede normalmente por naturaleza a la mujer, le puede suceder al hombre. Por ejemplo, cuando está desayunando, que le da una ansiedad y sobre todo si está muy cerca a la persona embarazada, la mujer embarazada. Entonces, son características. Sí, efectivamente. Eso en un Yo estado sí he sin escuchado, cambio. ¿Mande? que yo sí he escuchado, por eso le pregunto, y se me hace raro. No, no, no. Raro. No es raro. Sí es. De hecho, conozco varios casos donde el hombre se limita a estar cerca de la mujer, muy cerca, porque se marea, vomita cuando quiere desayunar algo. Hay varios síntomas. Varios. Está medio fatigado, sobre todo en ese contacto en la noche, donde duermen juntos, hay un intercambio muy cercano. Entonces hay un reflejo en las primeras horas de la mañana. Sí, es común, ¿eh? No es raro. ¿Mande? También le digo, ¿También los que, perdón? los antojos. Sí, también. Y sobre todo las primeras horas de la mañana, cuando se dio el contacto, pues casi toda la noche, y hay un reflejo, hay una expresión. Sí, los hay todos esos síntomas. Nada más la amenorrea no, pues ese ya es cuestión biológica ya interna propia del aparato reproductor de la mujer. Profe, Entonces, tengo una pregunta. ¿qué? Es que he visto también casos de mujeres que no se dan cuenta que están embarazadas, o sea, que se dan cuenta de que una hora ya que van a parir. Mi pregunta es como si esto se debe a algo en específico o es algo al azar o pues, ¿qué Ah, pasa ahí? a ver, ¿no se dan cuenta que están embarazadas? ¿Hasta qué Sí, o sea momento? que todo, hasta póngale que una hora antes de que va a parir, pues. O sea, puede que de que todo el embarazo no tuvo síntomas, de que según la panza no les creció, seguían con su periodo normal y no sabían, pues. No conozco ningún caso de esos, ¿eh? En la vida real, en la parte científica, no conozco ningún caso. Sí he Yo sabido sí de con, pláticas, pero solo pláticas. Que a mí me conste o que esté plasmado un documento de investigación, no conozco ninguno. Sí, decía Ramos, sí. que yo sí conocí un caso de esto que dice la muchacha. Sin Que se tener. dieron cuenta cuando se sintió mal y ya la llevaron al hospital y pues está embarazada. Pero dijo que ya iba a dar a luz, que iba a parir. Sí, ¿Sí? sí. Y que no había bulto. No, es que la muchacha era muy gordita. No sé si era por eso. Bueno. Ya eso puede ser, pero ya le estamos hablando más variables. Uno, el umbral del dolor. Hay personas que son con un umbral del dolor muy sensible. Habemos otros que no. Digo habemos porque yo lo tengo muy, muy bajo. O sea, cuando a mí me duele algo es porque ya de plano casi no aguanto, ¿no? O sea, ya es cuando se expresa, ¿sí? Y el movimiento. Las personas que tienen la característica de obesidad, ¿sí? Es tanta la confusión que tienen con otras variables que no se dan, pero ahí es confusión, no es que no sientan, porque generalmente sí saben. Entonces, lo que expresan es de que no sabía que estaba embarazada. O hay personas que me ha tocado, por eso dije desde el punto de vista científico, ¿no? Y que conozca los casos. Hay personas que dicen no sentían, pero duraron 6 o 7 meses poniéndose fajas, ¿sí? ¿Y cómo es que no sabían? ¿Cómo es que no sentían y por qué usan fajas? ¿Sí? O sea, siempre hay detrás algo, siempre hay detrás algo. Por eso dije anotación del punto de vista científico, ¿no? Y publicado en un documento oficial. Entonces, de lo que se diga,
Hay muchísimo, ¿no? Yo no sentía, yo no sabía que estaba embarazada, imposible que hubiera estado embarazada, imposible. ¿Y cómo es que se formó un feto? Ahora bien, las personas que tienen una obesidad muy marcada, desgraciadamente, generalmente salen con algún defecto de sus fetos, porque no tienen un desarrollo normal. Y algo, desgraciadamente, algo sale mal. Entonces, es muy raro que sean 100% sanos. Muy, muy raro. Pero sí lo saben, ¿eh? Sí lo saben. Dicen, no, pues aunque me dio un dolor y fui y resulta que iba a dar a luz. Eso es lo que expresan normalmente. Pero casi siempre les hemos encontrado algo detrás de... O lo platicamos y cruzamos, sobre todo con los del área de ginecología, que son los que reciben esos casos. Y así lo expresan cuando llegan o cuando salen. Pero cuando están ahí al momento de parir, dicen todo, ¿eh? Todo. Y sobre todo cuando les está doliendo. Ahí, todo lo que ocultaron, ahí lo dicen. Lógicamente que no nos corresponde o no les corresponde al médico andar diciendo, ¿no? Ese ya es cada quien. Y dicen muchas cosas de afuera, pero cuando están ahí adentro en control y en vías de parto, pues ahí dicen de todo. Todo lo que no se entera, incluso hasta el padre de lo que está por llegar. Entonces, ojo con eso, qué se dice y qué realmente sucede, ¿no? Entonces, regresamos acá del epiblasto y el hipoblasto. Son dos capas, por eso se llama bilaminar. Entonces, ¿qué se va a desplazar o qué va a salir de ahí? Estamos hablando del epiblasto, entonces de ahí se va a desprender algo que se llama ectodermo del amnios, el ectodermo embrionario, la línea primitiva. Entonces vamos a ver cada uno de ellos y sobre todo vamos a iniciar con la línea primitiva donde marca como una denotación porque esta línea primitiva va a ser el inicio del mesodermo embrionario, el mesodermo embrionario, o sea, extraembrionario, embrionario, el proceso notocordal, va a haber un espacio, un tema solo del proceso notocordal y el endodermo embrionario, o sea, meso, la parte media, proceso notocordal y el endo, la parte interna, ¿no? Del embrión. Eso están los prefijos meso y endo. Si vamos al hipoblasto, vamos a ver el endodermo de la vesícula umbilical, pues aquí ya lo está diciendo, ¿no? Prácticamente. Y entonces va a ser el mesodermo extraembrionario. Ojo que aparece en epiblasto y en hipoblasto. Vamos a ver la denotación poco a poco. Pero mientras estás llegando por ahí, vamos a ver una denotación. Sitios de implantación. De acuerdo al desglose de la temática que tenemos que ver, pues ahí están. ¿Cómo se dan? Que está ilustrando la imagen. Vean que está la letra A, B, C, D, E y va de la tuba o del tubo hacia el interior del útero, donde está una X, donde esta X ya es el espacio normal de implantación. Entonces está la H y está la G. Este signo de mayor A quiere decir que los sitios de implantación, sobre todo anómalos, que son mayormente aquí en este espacio. Y los que menos se dan son donde está la H. Y el correcto debe ser en el X. Todos estos espacios se dan igual acá, en donde está del orificio cervical e incluso por acá por fuera. Entonces, tenemos diferentes lugares. Y vean este que está acá, el embarazo abdominal. Y la pregunta lógica sería, ¿cómo es o cómo creen ustedes que llegó esto acá? Esto que está aquí. ¿Cómo fue? ¿Cómo creen ustedes que llegó ahí? ¿Sí lo ven? O sea, esos son los embarazos tubáricos, embarazos ováricos y embarazo abdominal. Nos vamos al extremo. Este G. ¿Cómo llegó aquí? A ver si Yo creo que ha de haber roto la barrera. ¿Qué barrera? A ver, Bustamante, ¿quiere opinar? Pues, no sé, por por receptores de membrana, como el coronavirus. No. Esto no es un virus, este es un cuerpo, No, sí, muy diferente.
Por ejemplo, el coronavirus agarra los receptores de membrana de convertidora de angiotensina 2 y es la forma en la que viaja a los pulmones. Sí, pero aquí hay algo más mecánico. Hay un error por aquí. Error, no sé si por ahí se acuerdan de histología, donde había unos tipos de epitelios y había estratificados, y dentro de esos estratificados en la parte apical tienen una característica. ¿Y qué hay aquí? Que están aquí en este espacio. Entonces, si esos epitelios no funcionan con ciertas características, entonces sucede esto. A ver. Pero que no es cúbico, Eran tipo de son tejido. las ocluyentes, algo así. Bueno, sí, esa es la forma de cómo se mantienen enlazadas. Pero en la parte apical, o sea, en la superficie viendo hacia el tubo, hacia el ducto, en la superficie de la célula, ¿qué debe de tener ahí precisamente en ese espacio, en este espacio? ¿Qué características? Son las adherentes, ¿no era? Son adherentes, tienen sus zonas ocludens y todo, sí, pero está la parte basal y la parte apical. En la parte apical, no entre célula y célula, no. En la parte apical de la célula que lleva. Los cilios. Los cilios. Los cilios. Exactamente, los cilios. Entonces, ¿qué función tienen los cilios aquí? Transportar. Transportar por movimientos peristálticos. Entonces, cuando se da el periodo ovulatorio, sale, llegan los espermatozoides, fecundan aquí, pero si no tiene funcional los cilios que van a transportar esto, o sea, van a estar en contra de gravedad, se puede decir, pero por movimientos peristálticos los va a llevar esto que está fecundado hasta donde está la X. Pero si no funciona, estas fimbrias, que no es otra cosa más que un montón de cilios que lo capturan y lo llevan, se suelta. Si se suelta, se sale. No funciona, se sale. Y se va acomodando y se va extraviando y por eso es que llega acá. Esa es la razón. No funcionan los cilios para realizar sus movimientos peristálticos y transportar ese ovocito. No funciona. Entonces se da acá. Ahora, si este se empieza a anidar, empieza a crecer, ¿qué se tiene que hacer? ¿Dejarlo que crezca ahí hasta parirlo o cómo? Sacarlo. Sacarlo. Hay que sacarlo. Porque el espacio que va a ocupar aquí, que realmente no es muy grande porque muere, pero aquí va a causar un estrago. Ahora bien, este es el B. ¿Y este qué puede pasar aquí, en el A? Que es la mayoría de los casos tubáricos. ¿Qué sucede si este está creciendo aquí? Se da un embarazo ectópico. Es un embarazo ectópico. ¿Y qué sucede si sigue creciendo? ¿Qué podría? Utilizando Corre riesgo. Y lo tiene que sacar bien. Rompería la trompa. La rompen, exactamente. Va creciendo, así como se ilustra en la B, que va ocupando un espacio y puede romper este. Entonces, antes que rompa, hay que entrar y succionarlo, sacarlo, para que no cause ningún daño en estos lugares. En el peor de los casos es acá, que son mínimos los casos, por eso está menor de H, pero a veces se da en este espacio, en este pequeño espacio. Aquí sí hay problema porque ya compromete más todo lo que es el ovario. Entonces, pero bueno, queda del otro lado. Entonces la parte correcta, más correcta, viene siendo la X. Aquí está. En esto es donde es la parte correcta. Si estamos hablando de espacios diferentes, tenemos el famoso embarazo ectópico. Ahora bien, a veces se dan los endometrios. El endometrio no es otra cosa más que el crecimiento de células fuera de lugar. O sea, no están aquí, fuera del lugar de la parte natural. De repente están en la superficie o están en el mismo tubo, pero está un crecimiento endometrial y van y anidan ahí. O bien, no permite que se anida de manera correcta. Entonces, los endometrios a veces tenemos problemas para que se realice un embarazo correctamente, que llegue hasta acá, o bien que deje esa sobrecapa, digámoslo, de células y se realiza un embarazo correcto.
Entonces, esos son los casos en general que se tienen con mayor frecuencia, donde está delimitado con la letra A, y en menor frecuencia con la letra H, y lo correcto es alrededor de la X. Acuérdense que esto es un plano, pero en la realidad está hacia el frente, hacia el fondo, arriba, los lados. Todo este espacio es correcto. Fuera de ahí es lógicamente incorrecto. Entonces, ¿Y el X en qué espacio vendría quedando? En la parte aquí. posterior. No, por eso es como, Correcto. es como como una esfera o semiesfera, y puede quedar la parte posterior, anterior, superior, pero no inferior. O sea, puede quedar alrededor de aquí. Puede ser que esté en un plano, ¿no? O sea, puede estar ahí, puede estar aquí, puede estar exactamente donde está el cursor, pero puede estar por posterior o anterior, pero a esa altura o en esa parte del útero. Y no hay ningún problema. O incluso estar uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho, si son dos. No hay ningún problema, porque acá se puede formar con su respectivo cordón umbilical, se puede formar su placenta y está creciendo, y acá del otro ladito puede estar otro al mismo tiempo. Y se va formando con su cordón umbilical, con su placenta, y van a estar dos independientes. Son los cuates que les decimos. Si ponemos dos que vienen fecundándose, o bien uno está en la parte posterior y otro en la parte anterior interna del útero. O sea, no es un lugar exactito, ¿no? Entonces, tenemos... me equivoqué de diapositiva, pero bueno, esta es otra. Pero bueno, el aborto. Entonces, hay diferentes características en cuanto a decir de qué estamos hablando cuando decimos aborto. Este es un tema muy polémico, ¿no? No nos vamos a poner a discutir si está bien, si está mal, lo que quiera, pero vamos a dar los generales. Entonces, hay una caracterización, amenaza de aborto espontáneo. ¿Cómo se da? Esto es una hemorragia, 25% de embarazos clínicamente aparente, 50% aborta. Esto de espontáneo, su misma palabra lo determina o lo delimita, es que se da por azares de la naturaleza, por caracterización, por selección natural, ¿sí? Se va a dar. Hay un desarrollo, pero algo sucedió anómalo, y el cuerpo se da cuenta que está un problema en la formación. ¿Por qué? Porque trae una descendencia genética, porque venían correctos los dos, pero cuando se fusionaron, cuando entró los ADN de cada lado, hombre y mujer, pues hubo una aberración, hubo un error en ese preciso momento, no es culpa de nadie, y se empezó a dar un desarrollo anormal en el embrión. Entonces, el organismo lo detecta, o sea, se da cuenta en el endometrio, a través de receptores, y dice, no, esto no es de aquí, no es correcto. Solo se da el aborto espontáneo. E insisto, no es culpa de nadie, ni es inducido. Solo se da como tal. Entonces, esa característica es, digamos que, un tanto común en el sentido de que somos una de las especies más complicadas en cuanto a los embarazos. Vean desde el origen cuántos ovocitos empiezan, cuántos espermatozoides, hablando de un lado del otro, y realmente cuánto llegan a fecundarse. ¿Y cómo se dan? Ahora bien, si el endometrio, o suponiendo que está de manera correcta, formándose ese blastocito, se empieza a desarrollar, pero el endometrio por alguna razón no está en la fase ideal de acuerdo a la caracterización y la necesidad de las hormonas, entonces no tiene el espacio suficiente o correcto para anidar. Entonces se da un aborto espontáneo. ¿Por qué? Porque otra vez, o sea, no está adecuadamente formado ese endometrio, entonces por selección natural va a decir, no se puede anidar de manera correcta para que se desarrolle normal, entonces se expulsa solito, por selección natural. O sea, vamos a ir de las dos partes. El endometrio no está correctamente bien estructurado para recibirlo y dotarlo de su enlace, de sus nutrientes y que tenga un buen desarrollo. O bien, desde el blastocito viene con algún daño, igual lo desecha.
muchos de los casos no se dan cuenta. Muchos de los casos. Entonces, hay registros, sí, pero hay muchísimos casos que no se registran. Entonces, esto es, al final de cuentas, un embarazo perdido, que debe ser inferior a la semana 20. O bien, tercera semana, se dice que la tercera semana es mayor a la frecuencia. 15% entre 1 a 12 semanas de gestación. O sea, está apenas iniciando rumbo a la organogénesis y parte de la organogénesis, que apenas va a empezar. O sea, no estamos hablando, y digo aquí, no estamos hablando de un bebé o de un niño, porque a veces hay toda esa confusión, que dices, es que era un bebé, tenía 3 semanas. ¿3 semanas? ¿Un bebé? Un bebé es cuando nace, ¿sí? Cuando ya respira de manera natural, de manera independiente, su sistema circulatorio sanguíneo es de manera independiente, es autónoma, ahí es un niño, es un bebé. Aquí ni siquiera es un feto. El feto es después de ya anatómicamente estructurado, ¿no? Ojo, estamos en embriología, quiero hacer énfasis siempre en esto. Entonces, la estructura es embrión, feto, bebé. Entonces, aquí estamos hablando de un embrión, incluso de un blastocito rumbo a un embrión y rumbo a un feto. Porque, vean, estamos hablando de pequeñas semanas. Y si se acuerdan del gráfico, decía de la organogénesis, donde se dan más los problemas teratogénicos, que es entre la tercera y cuarta semana a la octava, en el embrión. En el feto se va a expresar, se va a reflejar esa malformación. Ahí es donde lo vamos a ver, y lo vamos a ver cuando usamos una buen ultrasonido, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta. Entonces, eso les va a tocar. Entonces, ojo con esa parte tan polémica de esta palabra cuando se envía el mensaje solo, aborto. Cuidado con eso, ¿no? Cuidado. Tienen que, ustedes, como futuros médicos, tienen que expresar siempre, por ejemplo, en este primero, el aborto espontáneo. Siempre tienen que ponerle la limitante de qué estamos hablando, de qué tipo de aborto estamos hablando. Entonces, puede denotarse también un aborto habitual. Aquí estamos hablando del embrión o feto muerto o inviable de terceros embarazos consecutivos. O sea, se embaraza, hay una pérdida, se embaraza, hay una pérdida, se embaraza, hay una pérdida. Esto es habitual. No es inducido, no lo podemos controlar en muchos de los casos. O sea, y muchas veces utilizan esto. No es culpa del médico, para nada. ¿Sí? No tiene nada que ver aquí, es algo habitual que se usa frecuente por algún problema que tiene en la formación estructural del embrión feto o por la estructura que puede tener alguna falla, alguna anomalía en la estructura del útero. Puede ser en cualquiera de los dos casos o los dos casos. Entonces esto se vuelve habitual, ¿sí? Y no necesariamente decir, es que tiene culpa la mujer, es que tiene culpa el hombre. No, ni siquiera sabía muchos de los casos. La gran mayoría de los casos ni siquiera sabían. Se dieron cuenta cuando empezaron a perder los embarazos de manera consecutiva. Entonces hay que buscar el origen para resolverlo. Y si esto se atiende a tiempo, es muy, muy probable que se encuentre la razón. Entonces, atender de manera específica cuál es el problema. Una vez resuelto, entonces sí, pero ya con un programa bien, bien cercano, ¿no? Entonces, hay algo que se llama aborto inducido, ¿sí? O sea, nacimientos provocados, que pueden utilizarse fármacos, por ejemplo. Estamos hablando menos de 20 semanas, antes de que el feto sea viable. Hay una deformación, hay un problema que compromete la salud de la mujer. Entonces, se tiene que inducir, se tiene que justificar, por supuesto, ¿no? Siempre y cuando hay una justificación. Entonces, es cuando vamos a hablar de un aborto inducido. Si estamos hablando de un aborto completo, será la expulsión del embrión y sus membranas. Aquí hay un problema serio cuando se vuelve incompleto. ¿Por qué? Porque sus membranas se quedan, o parte, hay una infección y compromete la vida de la mujer.
Entonces, aquí es otro tema polémico, porque muchas veces se dan en ambientes clandestinos. Y ese es un problema. México en particular, tiene ese gran problema. Lo decimos aquí, lo puedo decir yo, pero en la práctica resulta que no se considera. Decir, hey, hay que ir a un lugar donde tengan todo el equipo necesario para garantizar la vida de la persona, de la mujer. ¿Por qué? Porque hay un problema en el feto o en el embrión, que expulsarlo totalmente, hacer una limpia, que todo sea de manera correcta. Por las razones que quieran, por falta de conocimiento, por falta de educación, por la gran ignorancia, por el morbo del qué dirán, muchas veces acuden a lugares clandestinos o con formas o situaciones que no están del todo correcto. Entonces, aquí hay un problema. El aborto no diagnosticado es la retención del útero después de la muerte. Ha habido casos donde la mujer se da cuenta de que no se mueve y pasa un día y que no se mueve y pasa 2 días, no se ha movido y pasan 5 días, qué raro, ya tiene una semana que no se mueve, ¿qué será? Hay que ir al médico, ¿no? 5 días después. Y van al médico a ver qué está sucediendo. Entonces, aquí hay un aborto que se da por muerte, por la razón que sea. No es de echarle la culpa a alguien. Pero dejó de estar en vida y ahí está. Entonces, pues hay que extraerlo, ¿no? Pero la mujer es la que se da cuenta. El problema es que en la mayoría de las ocasiones, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, y al quinto día se mueve, ¿no? A ver si el 5.º día siente algo, y resulta que no. Entonces se da un aborto, decimos, no diagnosticado. Esto ha sucedido, me ha tocado personas que reciben una llamada, yo no lo hago, sino que por la confianza, la amistad, o alguien se entera, oye, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Y de repente, pues, a ver, ¿qué está la situación? Y de estas, de aborto no diagnosticado. Y empiezo a platicar por teléfono, casi siempre por teléfono esto, y se estrena, que casi siempre en la noche, o en las primeras horas de la madrugada, y ya, pues, vámonos a urgencias. ¿Qué le queda más cerca para empezar? Y termina en esto. En mayoría de los casos, con esas llamadas que son mínimo 5 días sin haber sentido nada. A veces les decimos, oye, pues aplástale un poquito ahí, como que le mueves una parte ahí del cuerpecito, de la manita para que reaccione, ¿no? A ver si se mueve. Y sí, o ponle música o muévelo más de lo normal para que reaccione. Y muchas veces reacciona, ¿no? Porque están dormiditos y no se dan cuenta. Así decidimos, ¿no? Dormiditos. Entonces, ojo con esta parte. Entonces tenemos esta situación. Son abortos, ok, sí, pero hay que caracterizarlos. Hay que caracterizarlos en este sentido. Espontáneo, recapitulando, espontáneo es aborto espontáneo, cómo se dan o dónde, en qué características, habitual, inducido, completo y no diagnosticado. Este es una de las formas de caracterizar, no es la única, ¿eh? No es la única, hay diferentes formas. Y esto que digo que no es la única es haciendo referencia a que, ojo, no lo van a encontrar exactamente así con esos términos, sino pueden utilizarse otros términos. Por ejemplo, aborto clasificación, vean aquí ya está más reducido, por su etiología, abortos espontáneos y luego inducidos, A y B. Entonces, si son inducidos terapéuticos, solo en riesgo de muerte de la madre, ilegal o criminal, mediante práctico, maniobra o uso de fármacos. Entonces ya aquí hay una diferenciación por su edad gestacional, ovular hasta 2 semanas, embrionario de 3ª a 8ª semana, o sea, la parte de la organogénesis, y fetal de la 9ª semana hasta antes de las 22 semanas, y ya es el feto. Entonces aquí está en tres fases, que es el gráfico que por ahí en algún momento les presenté, sobre el desarrollo, ¿no? Y dónde se da la mayor incidencia